Buen día, ingeniera. El grupo número 2, conformado por Ayona Vilés Brandon, Cartagena Rodríguez Alexa, Flores Palomino Jorge, Pineda Díaz Emily y Quispe Gomeni Mireya, les presentaremos a continuación el desarrollo de la práctica titulado Los alcoholes. Introducción. Introducción. En el presente informe se encuentra el procedimiento que se realizó para la práctica de alcoholes y aldehídos. También se da a conocer los materiales y reactivos que se necesitaron para realizar los diferentes experimentos. Para la primera prueba de alcoholes, se tuvo que apuntar las distintas observaciones que se dieron durante la reacción, para luego culminar el ensayo con papel tornasol para que de esta manera se pueda medir su pH. Para la segunda prueba de alcoholes, se tiene que ver los cambios que se producen en la reacción final, que en este caso fue un cambio de colores en los tubos de ensayos. Para las pruebas de aldehídos se tuvo que realizar la formación del formol, la reacción del formaldehído con la solución de Fehling A y B, para luego hacer las anotaciones cuando éstas se someten a baño María. Y por último, la reacción del formaldehído con solución de hidróxido de potasio. Objetivos. Reconocer las propiedades físicas y químicas de los alcoholes, observar las reacciones de los alcoholes con reactivos, reconocer el pH de los alcoholes. Marco teórico. Alcoholes. Los alcoholes son compuestos químicos orgánicos que presentan en su estructura uno o más grupos funcionales hidroxilo, enlazados covalentemente a un átomo de carbono saturado, formando un grupo carbinol. La fórmula general del alcohol es carbono N, hidrógeno 2N más 1 y OH, en la cual el N representa al número de carbonos en su estructura. Todos aquellos alcoholes que presentan en su estructura un solo grupo OH se conoce como alcoholes monohídricos o monoles, pero en otros casos se presenta en la misma molécula varios grupos OH y se tiene entonces los alcoholes polihídricos o polioles. En el caso de los fenoles son un tipo especial de alcoholes aromáticos, ya que en los que el grupo hidroxilo se encuentra unido a un anillo de benceno. Los alcoholes son compuestos muy frecuentes en la naturaleza que juegan roles importantes en los organismos vivientes, especialmente en la síntesis orgánica, y también son útiles en la industria, medicina y en el hogar. Por ejemplo, el alcohol etílico, o también llamado alcohol de uva, se encuentra en las bebidas alcohólicas, los cosméticos y en tinturas y preparados farmacéuticos. El alcohol metílico o alcohol de madera se utiliza como combustible y disolvente, y el alcohol isopropílico se utiliza como antiséptico y desinfectante de la piel para pequeños cortes y cuando se ponen inyecciones. La palabra alcohol es uno de los términos más antiguos de la química. Deriva del término árabe al-kul, que significa la esencia, ya que en esos tiempos los alquimistas musulmanes consideraban como la esencia del vino al alcohol etílico, destilado a partir del vino. Tipos de alcoholes. Alcoholes primarios. El grupo hidroxilo se ubica en el carbono enlazado a su vez a otro único átomo de carbono, como el etanol o el propanol. Alcoholes secundarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros dos átomos de carbono distintos. Y alcoholes terciarios. El grupo hidroxilo se ubica en un carbono enlazado a su vez a otros tres átomos de carbonos distintos, como por ejemplo el 2-metil-2-butanol. Propiedades físicas. Solubilidad. El grupo hidroxilo confiere características polares al alcohol y según la proporción entre él y la cadena hidrocarbonada, así será su solubilidad. Los alcoholes inferiores como el etanol y el metanol son muy solubles en agua, esto debido a la formación de puentes de hidrógeno, ya que el grupo hidroxilo confiere características polares al iguales que el agua, y por ello forma puentes de hidrógeno. A partir del hexanol son
soluble solamente en solventes orgánicos, ya que esta solubilidad disminuye al aumentar el tamaño del grupo alquilo y aumenta en los solventes orgánicos. Las diferentes formas geométricas de los alcoholes isómeros también influyen en la diferencia de solubilidad en el agua. El punto de ebullición aumenta con la cantidad de átomos de carbono y disminuye con el aumento de las ramificaciones. Punto de fusión aumenta a medida que aumenta la cantidad de carbono. La densidad de los alcoholes aumenta con el número de carbonos y sus ramificaciones. Propiedades químicas. Los alcoholes pueden comportarse como ácidos o como bases dependiendo de con qué reactivo reaccionan. Por ejemplo, si se hace reaccionar un alcohol con una base fuerte, el grupo hidroxilo se desprotona y el oxígeno retiene su carga negativa, actuando como un ácido. Por el contrario, si se enfrenta un alcohol a un ácido muy fuerte, los pares electrónicos del oxígeno hacen que el grupo hidroxilo se protone, adquieren carga positiva y se comporta como una base débil. Por otro lado, los alcoholes pueden participar en las siguientes reacciones químicas. Deshidratación. Es una propiedad de los alcoholes mediante la cual podemos obtener éteres o alquenos. Halogenación. El alcohol reacciona con el ácido hidrácido para formar haluros de alquilo más agua. Deshidrogenación. Los alcoholes primarios y secundarios, cuando se calientan en contacto con ciertos catalizadores, pierden átomos de hidrógeno para formar aldehídos o cetonas. Oxidación. La oxidación es la reacción de los alcoholes para producir ácidos carboxílicos, cetonas o aldehídos dependiendo del tipo de alcohol y del catalizador. Procedimiento experimental. Materiales: pipeta, propipeta para la succión de líquido, probeta, 3 tubos de ensayo, un vaso de precipitación, luna de reloj. Equipos: cocinilla eléctrica, reactivos: agua destilada, sodio metálico, alcohol etílico, éter, hidróxido de sodio, permanganato de potasio, papel tornasol, ácido sulfúrico. Experiencia número 1. Propiedades ácidas de los alcoholes. Con la ayuda de una propipeta, añadimos aproximadamente 5 mililitros de alcohol etílico en un tubo de ensayo. Luego le añadimos un pequeño trozo de sodio metálico hacia el alcohol etílico. Podemos presenciar de que existe una efervescencia. Dio como resultado un alcóxido y desprendimiento de hidrógeno. Vertemos el líquido del alcóxido hacia una luna de reloj. Luego le agregamos 5 mililitros de éter y 3 mililitros de agua destilada hacia la luna del reloj que contiene el líquido. Luego añadimos un papel tornasol hasta el líquido y podemos apreciar de que el papel tornasol cambia de color, y a través de los indicadores podemos apreciar que tiene un pH de número 13. Experiencia número 2. Oxidación de los alcoholes con permanganato de potasio a diferentes pH. Agregamos aproximadamente 5 mililitros de alcohol etílico hacia un vaso precipitado que contiene 45 mililitros de agua destilada.
Después tenemos que añadir 5 mililitros de esta mezcla a los 3 tubos de ensayo, en el cual se va a agregar 2 reactivos en estos tubos de ensayo, dejándose uno para una prueba neutra. En el primer tubo agregamos 1 mililitro de hidróxido de sodio, en el segundo ácido sulfúrico, también 1 mililitro, y después a los 3 tubos de ensayo se le va a agregar aproximadamente de 2 a 3 gotas del reactivo de permanganato de potasio. En el primer tubo, que contiene la solución de hidróxido de sodio, agregamos 2 gotas de permanganato de potasio. 3 gotas le echaste. Hidróxido. Luego, en el tubo en el cual se añadió 1 mililitro de ácido sulfúrico, procedemos a agregar 2 gotas de permanganato de potasio. Y esto no contiene. Y en el tubo en donde no se ha agregado ningún reactivo, también procedemos a agregar 2 gotas de permanganato de potasio. Agitamos bien el contenido de estos 3 tubos de ensayo y podemos ver de que en el tubo del hidróxido de sodio se torna un color verde, y en el segundo tubo, que contiene el reactivo de ácido sulfúrico, podemos observar de que se torna un color oscuro. Y en el tercer tubo de ensayo podemos apreciar que se ha tornado al color del reactivo del permanganato de potasio. Para acelerar la reacción, mandamos a calentar los 3 tubos de ensayo con un baño María. Actividades a desarrollar de alcoholes. Pregunta número 1. Escriba las reacciones de los diferentes ensayos realizados. Experiencia número 1. Propiedades ácidas de los alcoholes. Tenemos la reacción del etanol más el sodio metálico, que nos dio igual al hidróxido de sodio más el litio. En la experiencia número 2, que fue la oxidación de los alcoholes con permanganato de potasio a diferentes pH, estuvo la reacción de hidróxido de sodio más permanganato de potasio, y esto nos dio igual a agua más dioxígeno más manganato de potasio más manganato de sodio. También nos dio la reacción de ácido sulfúrico más permanganato de potasio, que esto nos da ácido permanganático más sulfato de potasio. Y también tenemos la reacción del metanol más el permanganato de potasio, que nos da igual a ácido fórmico más hidróxido de potasio más óxido de manganeso y más agua. En la experiencia número 3, que fue la comparación entre los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, tenemos la reacción del etanol con el dicromato de sodio más el ácido sulfúrico, que nos da igual a un acetaldehído y un ácido acético. Tenemos la reacción de isopropanol más un dicromato de sodio más ácido sulfúrico, que esto nos da igual a una acetona.
por último tenemos la reacción del terbutanol más dicromato de sodio más ácido sulfúrico, y en esta ocasión no hubo reacción. Gracias. Pregunta número 2. ¿A qué se denomina alcohol primario, secundario y terciario? Un ejemplo de cada uno. Un alcohol primario contiene dos hidrógenos, de modo que puede perder uno de ellos para dar un aldehído, o ambos para formar un ácido carboxílico. Alcohol secundario. Los alcoholes secundarios tardan menos tiempo, entre 5 y 20 minutos, porque los carbocationes secundarios son menos estables que los terciarios. Alcohol terciario. Los alcoholes terciarios reaccionan casi instantáneamente porque forman carbocationes terciarios relativamente estables. Y se puede observar aquí los ejemplos de cada uno de ellos. Pregunta número 3. ¿A qué se denomina alcohol absoluto? Pues es denominado así dado a su alto grado de pureza, que es conocido como el alcohol etílico, el etanol. Se le denomina desnaturalizado, ya que se le han adicionado sustancias que impiden que pueda ser consumido como una bebida alcohólica por los seres humanos, ya que su composición no contiene nada de agua. Gracias. Concluir que en la primera experiencia, la cual trató de alcoholes, la solución resultante en el vidrio del reloj tiene un pH de 13 de acuerdo al papel tornasol utilizado. En la segunda parte de la primera experiencia, luego de calentar los 3 tubos de ensayo, se logra visualizar un aclaramiento de color de las soluciones de cada tubo. Práctica número 9. Aldehídos y cetonas. Marco teórico. Aldehídos y cetonas. Las cetonas y los aldehídos son compuestos que tienen un grupo funcional carbonilo. Se diferencian entre sí porque en los aldehídos el grupo carbonilo se encuentra al extremo de la cadena carbonada, mientras que en las cetonas el grupo carbonilo se encuentra unido a dos radicales hidrocarbonados. Si estos son iguales, se llaman cetonas simétricas, y si son distintas, asimétricas. Los aldehídos y cetonas se comportan como ácidos debido a la presencia del grupo carbonilo. Esto hace que presenten reacciones típicas de adición nucleofílica. Las reacciones más comunes de los aldehídos y cetonas son reacciones de adición nucleofílica, reducción o hidrogenación catalítica, reacciones de sustitución halogenada, reacciones de condensación aldólica y reacciones de oxidación. Aldehídos. Los aldehídos son alcoholes primarios que perdieron 2 átomos de hidrógeno. Algunos de ellos se encuentran libres en la naturaleza, particularmente en las esencias vegetales. Resulta de la oxidación parcial de los alcoholes primarios, oxidación que quita al alcohol átomos de hidrógenos para formar agua. Propiedades físicas. A temperatura de 25 grados centígrados, los aldehídos con 1 o 2 carbonos son gaseosos, de 3 a 11 carbonos son líquidos y los demás son sólidos. Los aldehídos con 4 o menos átomos de carbono son solubles en agua y todos son menos densos. Los de mayor número de átomos de carbono son insolubles. El grupo carbonilo tiene una gran polaridad. Su temperatura de ebullición son menores que de los alcoholes respectivos porque los aldehídos no tienen enlaces hidrógeno. Propiedades químicas de los aldehídos. En relación a las cetonas, los aldehídos son bastante más reactivos. Como el grupo carbonilo confiere a la molécula una estructura plana y la adición de un reactivo nucleofílico puede ocurrir en 2 lugares. O sea, la superficie de contacto es mayor, lo que facilita la reacción. Se comportan como reductores por oxidación el aldehído de ácidos con igual número de átomos de carbono. Las cetonas se derivan de los alcoholes secundarios por deshidrogenación. Por esto se llaman a menudo aldehídos secundarios. Propiedades físicas de las cetonas. Las cetonas tienen propiedades físicas casi idénticas a los de los aldehídos. Las de 3 a 10 átomos de carbono son líquidas, incoloras, solubles en agua y de olor suave.
Las cetonas de 3 y 4 átomos de carbono son solubles en agua. Las superiores, con alto peso molecular, pueden ser líquidas o sólidas, incoloras e insolubles en agua. Son menos densas que el agua. Propiedades químicas. Al hallarse el grupo carbonilo en un carbono secundario, son menos reactivos que los alcoholes primarios. Solo se pueden oxidar por oxidantes fuertes como el permanganato de potasio, dando como productos dos ácidos con menor número de átomos de carbono. Por reducción dan alcoholes secundarios. No reaccionan con los reactivos de Tollens, de Fehling y de Schiff, como lo hacen los aldehídos para obtener un espejo de plata. Procedimiento experimental. Materiales: pipeta, propipeta para la asunción de líquidos, tubos de ensayo, vasos, procedimiento experimental, pitado, materiales, equipos, cocinilla pipeta, eléctrica, propipeta para la asunción de líquido, etanol o alcohol 96%, acetona, alambre de cobre, formaldehído, reactivo Fehling A, reactivo Fehling B. Agregamos 10 mililitros de etanol. Previamente calentamos con la ayuda de mechero de Bunsen el alambre de cobre. De una vez que esté rojo el alambre, introducimos hacia el tubo de ensayo que contiene el etanol y la cual podemos visualizar que se produce una reacción. Tenemos que repetir este proceso varias veces. Experiencia número 2. Caracterización de los aldehídos. En 3 tubos de ensayo tenemos que agregar 2 mililitros de la experiencia número 1 de la obtención del metanol. En el segundo tubo de ensayo, 2 mililitros de acetona. Y en el tercer tubo de ensayo agregamos aproximadamente 2 mililitros de formaldehído. Luego, a cada tubo de ensayo tenemos que agregar 2 mililitros de el reactivo Fehling B al tubo de ensayo del metanol, de la acetona y del formaldehído. Después, a los mismos tubos de ensayo, procedemos a agregarle 2 mililitros de reactivo Fehling A. Actividades a desarrollar de aldehídos y cetonas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre un aldehído y cetona? La diferencia es que en los aldehídos tenemos que el grupo carbonilo se encuentra unido a un átomo de hidrógeno y a un radical alquilo. En las cetonas tenemos que el grupo carbonilo están unidos a 2 radicales. Pregunta número 2. Escriba las reacciones en cada uno de los ensayos. Nuestra primera reacción fue de un formaldehído más etanol, dándonos un malonato de etilo más agua. De segunda reacción tenemos la acetona más etanol, dándonos un neopentiglicol. Y por último, un hidróxido de cobre más etanol, dándonos un formaldehído más cuprita más agua. Pregunta número 3. ¿Qué métodos de obtención de un aldehído conoce y explique? Se pueden obtener a partir de la oxidación suave de los alcoholes primarios, y esto se puede llevar a cabo calentando el alcohol en una disolución ácida de dicromato de potasio. También hay otros métodos en los que se emplea cromo en el estado de oxidación más 6. El dicromato se reduce a cromo 3 de color verde. También mediante la oxidación de Schwarz, en la que se emplea dimetil sulfóxido o dicloruro de oxálilo y una base. Y pregunta número 4.
¿Por qué los aldehídos reaccionan con el reactivo de Fehling a diferencia de las cetonas? Esto se debe más que todo a que los aldehídos son fácilmente oxidables y transformándose en ácidos de igual número de átomos de carbono. Gracias. Asimismo, se puede concluir que en la segunda experiencia, la cual trata de aldehídos, que en la primera parte se produce la obtención de metanal, en la segunda parte se produce un cambio de color y en la tercera parte la solución se vuelve de color amarillo y al enfriar se endurece.